Yoli, lo tienes en silencio. Lo siento. Padre amado, te damos gracias por esta tarde, Señor. Te damos gracias porque tú nos tienes aquí reunidos aparte de tu pueblo, Señor, con un solo propósito, Rey, para que aprendamos más de ti, Señor, para que a través de la sabiduría que tú das a Reinaldo, Señor, que nos imparta la semilla que quede grabada en nuestro corazón, Señor. Te damos gracias porque tú nos das el querer y el hacer de buscar de ti, Padre Santo, porque sin ti no somos nada, pero contigo tenemos todo, Padre Santo. Gracias por cada uno de los que estamos aquí reunidos en esta noche, Dios. Permite que esa semilla quede sembrada, Padre, y también te pido por los que no se han podido conectar, Señor, que les des, que los inquietes también a buscar más de ti, Señor, y que si es por algún inconveniente, Padre, que puedan conectarse más tarde. Te doy gracias por esos dones del Espíritu que estamos aprendiendo, Señor, que tú los hagas una realidad en nuestras vidas, Señor, que queden sembrados en su corazón y que podamos hacerlos una verdad en nuestra vida. Te doy gracias por cada uno en esta noche. Bendícenos y quédate con nosotros durante esta enseñanza y el resto de la noche. Te doy las gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, amén, amén. Bienvenida, confirmado, sí. Aquí está la mamá de Marián, bienvenida. Y también bienvenida a Martica, que la veo rejuvenecida con ese nuevo look que te queda espectacular. Te felicito, Martica. Gracias. Marta, I love you forever, 21. Vamos a ver el noveno de los atributos del fruto del Espíritu y nos estamos basando en Juan 15:16, donde nos dice que dice Yeshua, vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. Entonces, el Señor nos escogió para que demos fruto. En Hechos 15:8 dice, y Dios que conoce el corazón les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, así como también nos los dio a nosotros. Entonces el Señor nos escoge para que demos fruto, pero no solamente nos escoge, sino que nos capacita, nos da el poder para que demos fruto, porque nos da su Espíritu de santidad, de donde procede ese fruto. Y no solamente que nos da el Espíritu de santidad, en Hechos 6:8 dice, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y en 1 Corintios, Pablo dice, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Entonces nosotros tenemos que estar claros que el Espíritu de santidad que habita dentro del creyente, no solamente es un espíritu de santidad que nos llama a practicar la santidad, practicar los mandamientos, sino que es un espíritu de poder. Es decir, que es el que nos da la capacidad de poder andar en santidad. Entonces, quiero que tomemos muy en cuenta y relacionemos espíritu de santidad con espíritu de poder, o espíritu de santidad y poder. En Romanos 1:4 dice, que Yeshua dice, y que fue declarado hijo de Dios con poder, conforme al Espíritu de Santidad, por la resurrección entre los muertos, nuestro Señor Yeshua HaMashiach. Ese poder fue el que venció la muerte. Fue el que resucitó a Yeshua y el poder que a nosotros también nos va a resucitar. Entonces, Espíritu de Santidad es igual a Espíritu de poder. También, dentro de las cosas que hemos estado viendo en el alefato hebreo, la palabra su fruto, hablando Dios del fruto que Él pone en nosotros, está conformado por cuatro letras, la Pei, que significa boca, la Resh, que significa cabeza, la Yod, que significa mano, y la Vav, que significa clavo, que hace la conexión. Esto, el fruto de Dios en nuestras vidas es
la boca, la cabeza, la mano conectadas con el espíritu de santidad y poder. Importantísimo. Porque fuera de, como dijo Miguel David, creo que la semana pasada, que desconectados de la vid verdadera, que es Yeshua, nada somos, estamos sin vida. Por eso que cuando nuestra boca, cabeza, mano se conectan con el espíritu de santidad, es ahí cuando podemos producir fruto. Entonces, vamos a hacer un resumen de esto que es la base para que veamos todo lo demás. Dios está exhortándonos a que escuchemos, entendamos y obedezcamos. Número 1, Dios nos escogió para que diéramos fruto. Número 2, Dios nos dio el poder de su espíritu de santidad. Número 3, nuestro fruto para Dios depende de que nuestra mente, nuestras palabras y nuestras obras estén conectadas con su espíritu de santidad y poder. Entonces, ya con esto en mente, vamos a ir entrando en materia. El Gálatas 5, 22, 23 dice, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley que nos pueda condenar. Aunque el fruto es uno y todos estos atributos vienen juntos y trabajan al unísono, bien conectados unos con otros, nosotros, a efecto del estudio, hemos estado separándolos cada uno de los atributos, estudiándolos individualmente, pero tomemos en cuenta que todos estos atributos trabajan siempre en conjunto, no trabajan separados. En 2 de Timoteo 1:7, hoy nos vamos vamos a ver el dominio propio. En 2 de Timoteo 1:7 dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, ese dominio propio no es un dominio propio que nosotros nos esforzamos y nosotros desarrollamos y lo logramos. No, es el espíritu que Dios nos ha dado. Proviene de Él, como lo hemos dicho reiteradamente en los otros estudios, los otros miércoles. El dominio propio en griego, como está escrito en Gálatas 5:23, viene del griego ekkrateia. ¿Qué significa ekkrateia? Significa continencia, maestría y autocontrol. Y viene de una base, esta palabra se deriva de otra palabra que se llama kratos. Oigan muy bien, no es pratos, es kratos. Porque, ¿quieres que le diga algo? Aquí todos vamos a ser confrontados con la palabra de Dios, empezando por Reinaldo Prato. Y porque estoy totalmente seguro que dentro de los puntos que vamos a tocar, todos nos vamos a sentir identificados y sabemos que tenemos que ser transformados para que podamos llegar a la estatura de nuestro Mesías y para que podamos ser santos como el Señor nos los demanda. Entonces, el poder que Dios nos da para gobernar nuestro espíritu, bueno, fíjese, la palabra kratos deriva de fuerza, significa fuerza. Entonces está relacionado con el poder. Entonces, ¿qué es ekkrateia? ¿Qué es dominio propio? Es el poder que Dios nos da para poder gobernar nuestro espíritu, dándonos ¿qué? Autocontrol y la capacidad de abstenernos de todo lo que no nos conviene. Grabémonos ese, de todas maneras esto va a quedar grabado y en cualquier momento lo pueden ver, repetir y anotar esos conceptos y todo esto. En 1 Corintios 9, 24, 27, hablando de el poder de abstenernos, se utiliza la misma palabra y aunque se le traduce como se abstiene. Dice así, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren,
pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal modo que ganéis, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todos. Aquí el apóstol Saúl, Pablo, está haciendo una comparación de lo que es el dominio propio, relacionándolo con las personas deportistas que se sacrifican entrenando, que se sacrifican absteniéndose de ciertos tipos de alimentos, que se sacrifican incluso de la familia, porque hasta de las esposas, separación muchas veces en el sentido de no tener intimidad para poder estar suficientemente fortalecido en la competencia. O sea, como dice Pablo aquí, como dice Saúl, se abstienen de todo con tal de lograr la victoria en esa carrera o en esa competencia. Con mucho más razón, ¿no? Entonces, nosotros debemos abstenernos para poder lograr las metas. Ahora sigue diciendo Saúl, Pablo, ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros nos abstenemos de todo para recibir una corona incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener ninguna meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. O sea, si nos abstenemos de muchas cosas en lo material para lograr metas pasajeras, con mucho más razón en las metas incorruptibles, debemos tener el dominio propio, que no es otra cosa que es la capacidad de abstener. En 1 Corintios 6:12 dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. ¿Sí? Habla que nosotros debemos tener el poder de abstenernos incluso de las cosas que son lícitas. Y hago un comentario aparte para que no haya ninguna confusión. Cuando dice que todas las cosas me son lícitas, no debemos confundirnos de que entonces ya puedo comer cochino, ratón y culebra, o ya puedo decir mentiras, o ya puedo mirar a las mujeres y codiciar a las mujeres de mi vecino. No, no se trata de eso. Estamos siempre hablando dentro del marco de la Torá, dentro del marco de los mandamientos de Dios. Dentro de ese marco, todas las cosas no son lícitas, pero no siempre son de provecho. Hay momentos donde nosotros tenemos una verdad, pero no es el momento de decirla. Hay momentos, o pongo un ejemplo, por ejemplo, con la comida. Oye, comer carne es lícito, comer carne de vaca es una comida kosher, pero si yo como 4 veces a la semana carne, porque me gusta demasiado y no puedo dejar de hacerlo, bueno, voy a tener problemas de colesterol, de triglicéridos, se me van a tapar las arterias, puedo tener problemas circulatorios, etcétera, etcétera, gotas, ácido úrico. Entonces, el hecho de que eso sea lícito no quiere decir que yo no me deba abstener en algún momento, porque eso puede estar terminando de controlar mi vida y dañar mi salud. Si nosotros no podemos parar de comer dulce, no podemos parar de comer grasa, no podemos parar de comer las cosas que nos hacen daño, tenemos que evaluarnos y confrontarnos con lo que el Señor nos está diciendo, porque eso es falta de dominio propio sin duda. Y aunque lo que estemos comiendo sea permitido por la Torá, pues nos está haciendo daño y nos está dominando. Pues solo nosotros debemos estar bajo el dominio de Dios. Si nosotros no estamos bajo el dominio de Dios, sino que hay otras cosas que nos dominan, no tenemos dominio propio. Entonces, ese atributo del Espíritu no está activado en nosotros. Pero si nosotros estamos bajo el dominio de Dios por completo, quiere decir que entonces se activa el dominio propio de Dios en nuestras vidas, su poder. Ahora, el dominio propio es para honrar a Dios.
para honrar a nuestro Señor, a Hashem. Y yo voy a tocar 4 temas, aunque no son los únicos. No son los únicos, pero voy a concentrarme en este pequeño estudio en 4 puntos. 1, la sexualidad. 2, el dinero. 3, la alimentación, pero no solamente del cuerpo, sino la alimentación del alma también. Y 4, la lengua. Y vamos a agregar un 5, que es nuestro propio espíritu. Vamos a empezar por el primero. Le puse estos colores así rosaditos de las niñas y azulito de los varones. Hablemos un poquito de sexualidad y dominio propio. ¿Qué nos dice 1 Corintios 7, 8, 9? A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Shaul, Pablo, nunca se casó. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que mejor es casarse que quemarse. Entonces, para poder abstenernos del sexo antes del matrimonio, o en un estado de viudez también, que en ambos casos es fuera del matrimonio, es indispensable el poder del dominio propio que solo Dios nos da. En Levítico 18, 19 dice, y no te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez durante su tummatá menstrual, que la mayoría de las Biblias la traducen como impureza, pero más que impureza es un desorden, es como estar en un estado no apto para que el esposo se acerque a la mujer. Entonces, abstenernos del sexo dentro del matrimonio también requiere dominio propio. También requiere dominio propio. Porque a veces uno dice, bueno, me casé y bueno, tengo toda la libertad al respecto, pero no es así. Dios también regula y pone algunas limitaciones dentro del propio matrimonio. Y todo, no porque el Señor le guste fastidiarnos, sino por la salud física y mental del matrimonio. Pero no voy a ahondar en eso, en las razones, pero en algún otro momento podremos compartir al respecto. Pero sí, necesitamos dominio propio para abstenernos fuera del matrimonio y para abstenernos del sexo dentro del matrimonio, como Dios lo indica. En Mateo 5:27 dice, habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. O sea, aquí ya estamos en la máxima situación, el estándar más elevado, que abstenernos del sexo ilícito en nuestra mente requiere dominio propio, pero del que viene de Dios, porque la verdad que humanamente para nosotros y sobre todo para los hombres es imposible. Pero para Dios nada es posible. Nada es imposible, perdón. Nada es imposible. Todo es posible para Dios. Ok, vamos a pasar ahora que ya tocamos el punto de la sexualidad y el dominio propio, al segundo punto que tiene que ver con el dinero y el dominio propio. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo reaccionamos nosotros? ¿Cómo nos comportamos nosotros con todos los temas que tienen que ver con el dinero o los bienes materiales? Y hasta qué punto nosotros mantenemos la santidad cuando llegamos a ese aspecto en nuestras vidas, cuando nos toca ese tipo de situaciones, ¿no? En Mateo 6:24 dice que nadie puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a Mamón. ¿Quién es Mamón? Pues Mamón es el Dios de las riquezas. Entonces, o estamos bajo el dominio de Dios
o estamos bajo el dominio de las riquezas. Pero no podemos tener dos señores, porque lo quise escribir aquí, dice, si tenemos dos señores y además son contrarios el uno del otro, esto se va a reflejar en nuestras vidas como una falta de dominio propio. Ya que si obedecemos a un señor, desobedeceremos al otro. Y si obedecemos al otro, desobedeceremos al primero. Entonces, siempre vamos a estar en desobediencia a uno de esos dos señores. Y esa desobediencia es el reflejo de la falta de dominio propio. O sea, al no tener dominio propio ni obediencia hacia el único y verdadero Dios, que no comparte su cabot, su gloria absolutamente con nadie, no vamos a tener fruto. Es imposible tener fruto. Para poder tener fruto, tenemos que tener una entrega total hacia el único y verdadero Dios. Una entrega de corazón. En Lucas 16, del 9 al 10, dice, y yo os digo, hacéis amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, es fiel también en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. ¿Qué es lo que nos está queriendo enseñar el Señor con esto que nos está diciendo? Que el dinero de este mundo, si nosotros lo usamos bajo la potestad y el dominio de nuestro Señor en nuestras vidas, aplicando el dominio propio, entonces vamos a poder tener una visión clara de el uso y el por qué Dios nos permite acceder a esas riquezas y de la manera también como accedemos a la riqueza, ¿no? Entonces, podríamos decir que si el dinero de este mundo lo usamos con dominio propio y la visión, pues debemos usarla también con una visión puesta en lo mucho que es el mundo venidero. Todas las riquezas de este mundo son injustas. ¿Por qué son injustas? Porque no van a permanecer en el mundo venidero. Son injustas porque realmente, aunque nosotros hayamos podido producir ese dinero de manera santa, respetando y honrando a nuestro Señor, ese dinero da vueltas por diferentes manos y a la final siempre está de alguna u otra manera contaminado. Entonces, eso que Dios denomina como riquezas injustas, nosotros debemos santificarlas. Nosotros debemos darle un propósito. Nosotros debemos darle un uso que tenga una repercusión en el mundo venidero. Esa es la visión que nosotros debemos tener. Pero la única manera de tener esa visión es que verdaderamente Dios esté dominando nuestro ser por completo. Vamos a pasar al tercer punto, la alimentación y el dominio propio. Lo puse así porque lo verde son las ensaladas, los frutos de la tierra, y lo rojo, lo así vino tinto es como el vino y las carnes. Ok. En Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Entonces, bueno, verdaderamente la disolución es todo lo contrario al dominio propio. Una persona que duerme su alma, muchas barreras que normalmente nos detienen en cuanto a lo que vamos a decir, en cuanto a lo que vamos a decir. Bueno, se pierde la pena, se pierde todo el respeto en muchas ocasiones. No hay muchos límites y la persona empieza a hacer cosas que jamás haría estando buena y sana. Entonces, la disolución, la embriaguez que produce la embriaguez es exactamente lo contrario al dominio propio. Seguimos con una historia que a mí me encanta, que es la historia de Daniel, cuando el pueblo de Dios
fue llevado cautivo a Babilonia y el Nabucodonosor escogió a algunos de los muchachos mejor preparados del pueblo de Israel para entrenarlos para que fuera parte de su corte de consejeros, ¿no? Y entre ellos estaba Daniel, y los dejó a cargo de una persona que tenía la responsabilidad de alimentarlos, que se fortalecieran, y so pena de que esa persona pudiera tener alguna consecuencia si no hacía bien su trabajo. Pero Daniel, como dice en el capítulo 1, se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía. Imagínense, sale esclavo de su propia tierra en Israel, y de entre todo el pueblo de Israel le toca la dicha y la oportunidad de no vivir, bueno, con tantas penurias, sino de ser una persona privilegiada, no solamente entre el pueblo de Israel, sino que dentro de la propia población de Babilonia, porque no todos tenían la oportunidad ni los propios nacionales tenían la oportunidad que se le estaba dando a Daniel. Y Daniel decidió rechazar esos beneficios con tal de no contaminarse para poder, porque él estaba entregado de corazón al Dios de Israel. Entonces se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Y después que él le dijo que su pellejo estaba en juego, Daniel le hizo una propuesta. Y en el versículo 12 dice: te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días y que nos den legumbres para comer y agua para beber. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey. Y haz con tus siervos según lo que veas. Entonces, Daniel tenía la determinación de agradar a Dios en todo. Y se la jugó ahí, ¿no? Luego, ¿qué sucedió? Los escuchó, pues, en esto y los puso a prueba por 10 días. Al cabo de los 10 días, su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo los manjares del rey. Así que el mayordomo siguió suprimiendo los manjares y el vino que debían beber y les daba legumbres. A estos 4 jóvenes, miren la consecuencia, las bendiciones de la obediencia. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría, requisitos indispensables para poder tener el favor del rey y asesorarlo y aconsejarlo. Además, Daniel entendía toda clase de visiones y sueños. Entonces, Hashem, ¿qué hizo? Fortaleció no solamente sus cuerpos, sino que también les dio sabiduría, conocimiento, inteligencia, y a Daniel específicamente profecía por medio de las visiones que él tenía. Quiere decir que Daniel es un extraordinario ejemplo de dominio propio y específicamente implementado con el tema de la alimentación. Pero vemos cómo nuestra alimentación, que es una expresión de la confianza que nosotros tenemos en Dios y su palabra, también tiene implicaciones espirituales, porque, bueno, toda la sabiduría e inteligencia que Dios le dio. Ahora vamos a hablar del cuarto aspecto, la lengua y el dominio propio. Y este es uno de los aspectos más difíciles para todos nosotros, me incluyo de primero, de dominar la lengua, ¿no? En Proverbios 17:27 dice: el que retiene sus palabras tiene conocimiento, y el de espíritu sereno es hombre entendido. Es que a veces cuando no podemos retener nuestras palabras, eso habla de una falta de serenidad en nuestro propio espíritu. En Jacobo 1:26 dice: si alguno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión del tal es vana.
importancia de refrenar nuestra lengua. Y en el capítulo 3, del 3 al 5, dice, ahora bien, si ponemos el freno de la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque son tan grandes e impulsadas por fuertes vientos, son sin embargo dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también, la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad qué gran bosque se incendia con un pequeño fuego. Por eso fue que puse las láminas así todas rojas con un pedacito verde, porque ese es el bosque que está incendiándose con la lengua. Y continúa diciendo Jacobo, y la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo, es encendida por el infierno e inflama el curso de nuestra vida, porque todo género de fieras y de aves, de reptiles y animales marinos, se puede domar y ha sido domado por el género humano. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Pero yo le agregaría lo siguiente. Ningún hombre, es totalmente cierto, es imposible domar la lengua por un hombre, pero por el poder del Espíritu de Santidad actuando en nosotros, sí se puede dominar la lengua. Claro que sí se puede. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que no han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso una fuente por la misma abertura echa agua dulce y agua amarga? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco puede la fuente de agua salada. Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. Entonces, creo que todos estamos de acuerdo que tenemos que dejarnos, que el poder de Dios sea el que tome control de nuestra lengua. En Proverbios 29:20 dice, ¿ves a un hombre precipitado en sus palabras? Más esperanza hay para el necio que para él. Esa palabra es dura. A mí me pegó duro cuando la estaba leyendo, preparando el estudio. Y bueno, la verdad que las peores cosas, los peores líos en donde yo me he metido, siempre han sido por precipitarme con las palabras. Jacobo 1:19-20 dice, esto sabéis, mis amados hermanos, pero que cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y esto es algo que podemos empezar a practicar desde ya. Ser pronto para oír, o sea, tener esa disposición de escuchar lo que nos están diciendo con atención, concentrándonos realmente en lo que nos están diciendo, sin estar preparando la respuesta mientras nos están hablando, sino de verdad escuchando y a la hora de hablar, meditando muy bien lo que vamos a decir, y eso nos va a llevar a que controlemos mucho mejor nuestras emociones. Ahora vamos al último punto, y lo dejé de último con toda la intención, porque quien domina su propio espíritu, o sea, quien domina el espíritu, lo domina todo. ¿Por qué? Porque por encima de nuestro cuerpo está nuestra mente, pero por encima de nuestra mente está nuestro espíritu. Si nosotros tenemos dominio propio sobre nuestro espíritu, entonces vamos a controlar la mente y vamos a controlar el cuerpo. Es decir, vamos a tener dominio sobre la sexualidad, dominio propio sobre los alimentos, vamos a tener dominio propio sobre el dinero, vamos a tener dominio propio sobre la lengua. Entonces, aquí está la clave. Hay una historia de un rey que se llamaba Amasías, que se encuentra en Segunda de Crónicas, capítulo 25, cualquiera de ustedes lo puede leer después.
Y dice que ese rey hacía las cosas que a Dios le agradaban, pero no las hacía de corazón, o no las hacía de todo corazón. Entonces, la entrega de él no era por completo, no era totalmente íntegra. Sabemos que algo que es íntegro es que no le falta nada. Entonces, había una parte de su corazón que no estaba entregado a obedecer y honrar al Eterno. Sin embargo, él tuvo la gracia de Dios al punto de que fue a guerrear contra unos enemigos mortales de Israel, los edomitas, que eran los descendientes de Saúl. Y después que derrotó a los edomitas, con el favor de Dios, agarró los dioses de los edomitas, se los trajo y empezó a adorarlo. Increíble. Entonces, Hashem le dice, mira, vale, esos dioses, o sea, yo fui el que te di la victoria. Los dioses de los edomitas nada pudieron hacer para que evitar la derrota. Y tú vas a agarrar a esos dioses y los vas a traer y te vas a poner a adorarlos, sinceramente, es increíble. Entonces, ¿cuál fue el castigo? Bueno, ya había una división con las tribus de Israel, con las 10 tribus de Israel, y las 10 tribus de Israel atacaron y destruyeron las murallas de Jerusalén. Y así pasa con nosotros. Cuando nosotros no tenemos dominio propio y desobedecemos al Señor, porque tenemos una parte de nuestro corazón con el Señor y otra parte de nuestro corazón en otro lado, con otros intereses, entonces nuestras murallas están desprotegidas y tiene, digamos que la potestad, el enemigo de nuestras almas, de entrar y destruir esas murallas, con todas las consecuencias que eso trae para nuestra vida. Recuérdense que dentro de la armadura de Dios que aparece en Efesios 6, ahí está el escudo de la fe, que para los dardos del enemigo. Cuando nosotros actuamos como el rey Amasías, obedeciendo a Dios, pero no de todo corazón, entonces no tenemos ese escudo de la fe. Tampoco tenemos el casco o el yelmo de la salvación. Entonces, no estamos bien armados, no estamos bien protegidos y somos vulnerables. Ok. El problema de Amasías es que obedeció, pero no de todo corazón. Por lo tanto, no tenía el poder del dominio propio. No se abstuvo de esos falsos dioses. Otro ejemplo, pero ya a nivel nacional de Israel, no dejó descansar la tierra cuando conquistó la tierra. Durante 490 años se saltó el descanso cada 7 años de la tierra, y esa falta de entrega de corazón y de confianza para que el Señor dominara sus vidas produjo que fueran destruidos por Nabucodonosor y fueran esclavizados por 70 años. Entonces, esa falta de dominio propio, no tuvieron dominio propio para dejar descansar la tierra. Por lo tanto, la desobediencia se produce por falta de dominio propio. En Proverbios 25-28 dice, como ciudad invadida y sin murallas es el hombre que no domina su espíritu. Totalmente desprotegido, vulnerable, o sea, se va a dejar arrastrar por diferentes errores y va a quedar totalmente a la merced de las consecuencias de la desobediencia. Entonces, dominio propio es dejar que el Ruach Elohim, el Espíritu de Dios, domine nuestro propio espíritu, porque es que el espíritu del hombre no puede dominarse a sí mismo, porque el espíritu del hombre pues, está contaminado. Entonces, a sí mismo no se puede dominar. La única manera es que sea el Espíritu de Dios que domine nuestro espíritu. Entonces, dominio propio es ser pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. En primera de Pedro, ya estamos cerquita de finalizar, primera de Pedro 1:5-7 dice
Por esta razón, también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Entonces, ¿de qué nos está hablando esto que nos está diciendo Pedro? El proceso mediante el cual un creyente deja por completo el dominio del espíritu de santidad, para que domine su propio espíritu, es un proceso que lleva tiempo. Y aquí vemos diferentes pasos dentro de los cuales está el dominio propio. Entonces, hasta que empezamos por la fe, cuando entregamos nuestro corazón al Señor, y terminamos por el amor. ¿Y por qué terminamos por el amor? Porque con todos los diferentes pasos por donde pasamos, verdaderamente al final de ese proceso, vamos a entender y vamos a saber cómo amar a Dios por sobre todas las cosas y cómo amar a nuestro prójimo. Pero es un proceso. Y en ese momento, cuando lleguemos a ese momento, verdaderamente nuestro espíritu va a estar totalmente rendido a los pies de Dios. Entonces, el dominio propio es lo que sucede después que adquirimos conocimiento, pero necesita ese dominio propio, perseverancia, constancia, práctica constante. O sea, el camino de la madurez comienza con la fe y culmina con el amor. Proverbios 16:32 dice, mejor es el lento para la ira que el poderoso, y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad. Tengan por seguridad que es más poderoso el que domina su propio espíritu que el que puede conquistar ciudades, países. Entonces, como conclusión, entreguemos nuestras vidas de todo corazón, no como el rey Amasías, sino de todo corazón a Hashem, y dejemos que Yeshua gobierne nuestro espíritu. ¿Con qué? Con su espíritu de santidad y poder. Así es que nosotros podemos recibir dominio propio, dándole honra y gloria a nuestro Señor y Salvador. Amén. Con eso terminamos. Y vamos a abrir